capítulo 2 del Éxodo, a partir del versículo 11, dice la santa y bendita palabra de nuestro Dios. En el versículo 11, en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo. Diga conmigo: tuvo miedo. Y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Versículo 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Amén. Cierra tus ojos y oramos al Señor. Dios y Padre celestial, invocamos tu nombre en esta hora, tu divina y santa presencia, para que seas trayendo edificación a nuestras vidas a través de tu palabra. También trae salvación, Señor, al corazón que está perdido, que está lejos de ti, al que está descarriado, reconcíliale contigo. Al enfermo, sánalo, al cautivo, hazlo libre por el poder de tu palabra. Lleva bendición, Señor, a toda persona que pueda oír este mensaje. Lleva consuelo, lleva exhortación donde sea necesario, pero lleva edificación a toda la iglesia y a todo oyente. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, sabiendo que hay libertad y salvación para todos. Y a tu nombre, Señor, daremos toda gloria, toda honra y toda alabanza por siempre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Alabado el nombre de Cristo. Reitero el título de este mensaje: cuando la soledad hace huir. Cuando la soledad hace huir. Moisés es el ejemplo que vamos a tomar en esta noche para el título de este mensaje. Observamos en este capítulo 2 cómo Moisés huye de Egipto, la tierra donde nació, donde se formó, donde se crió y donde había estado por cerca de 40 años, ya siendo un hombre de una edad completa, una edad adulta. 40 años tenía Moisés cuando huyó de Egipto. Pero la verdad es que muchas veces, también muchos de nosotros, huimos una y otra vez en nuestra experiencia terrenal. Aún en la vida cristiana, usted y yo sabemos lo que es huir. Huir representa escapar del lugar donde uno está, irse, trasladarse del sitio donde uno se encuentra, donde has estado por algún tiempo, donde has estado por algunos años, donde has estado por cierto lapso de tiempo, y escapar de ese lugar, trasladarte porque algo te ha forzado, algo te ha presionado para que escapes, para que te muevas, para que te dirijas a otra parte. A eso le llamamos huir. Sin embargo, quiero señalar en esta noche que no estás solo. A veces pensamos que la persona que está huyendo está solo, que está solo porque está huyendo, ha escapado, ya no tiene a su familia consigo, no tiene a sus amigos, no tiene a sus compañeros, no tiene a sus paisanos, diríamos, a la gente de su tierra donde nació, donde creció, donde estaba, y ahora que no está con ellos, pensamos que porque huyó está solo. Quiero decirte esta noche que hay muchos casos en que la gente huye porque está sola, y eso es lo que quiero enfatizar en esta noche. Reitero, a veces creemos, y lo natural es pensar que cuando alguien está huyendo, obvio, está solo porque está huyendo. Pero quiero llevarte a la palabra de Dios para que entendamos que muchas veces no es así. No es que estamos solos porque estamos huyendo. Muchas veces la razón de huir es porque sentimos la soledad. Aunque no pareciera físicamente parece que uno está solo es cuando está huyendo. No tiene a nadie, no tiene amigos, no tiene compañía, no tiene familia, no tiene las personas que están con uno o que deben estar con uno. Pero la realidad es que muchas veces, en verdad, has huido porque te encuentras solo. Desde antes de salir huyendo, dentro de ti ya estabas sola o solo. Antes de escapar, ya te sentías solo. Antes de huir,
del hogar que piensas huir, es porque quizás te sientes solo por dentro, aunque estés rodeado de muchas personas. Recuerdo cuando estábamos todavía pastoreando en Colombia, íbamos a unas actividades en el centro del país donde se reunían miles y miles de personas de muchos lugares. Y recuerdo una hermana de la congregación decirme en aquella ocasión, me dijo: pastor, me siento mal, me siento en soledad. Estábamos en un evento donde había miles de personas. Yo le dije: pero aquí hay más de 10,000 personas, hay casi 20,000 personas. ¿Cómo es que te puedes sentir? ¿Cómo es que usted se siente sola en esta situación? Y me decía: sí, estoy sola. ¿Eso qué hace entender? Que no solo el que huye es porque está sintiendo la soledad. Es posible, y no sé si me comprendas en esta noche, que antes de huir, antes de escapar, ya tenías la soledad por dentro. Ya había una soledad apoderándose de ti. El hecho de que huyes es resultado de que te sentías sola o solo. No estás solo porque huiste. Al contrario, muchas veces se huye, se escapa, porque ya por dentro te sentías sola o te sentías solo. En la Biblia veo varios casos. Tenemos en el libro del Génesis a Jacob huyendo. Huyó porque su hermano lo iba a matar y el miedo lo hace huir. Vemos en este segundo libro a Moisés, un gran hombre de Dios, uno de los más grandes de toda la antigüedad. Quizás para el pueblo judío, el hombre más grande de la antigüedad, junto a Abraham. Para ellos Moisés es el hombre insigne, el hombre más importante. Pero Moisés huyó, como lo leímos en este pasaje. Y muchos libros después encontramos a un tremendo hombre de Dios como Elías, el hombre que hacía cerrar el cielo, que decía: no va a llover sino hasta cuando yo vuelva a decir que llueva. Y oraba a Dios y le decía a Dios: no envíes lluvia todavía. Y a los años se postraba a Dios y decía: Dios, ahora manda lluvia. Y una y otra vez clamaba hasta que el cielo se abría y caía lluvia sobre la tierra. Ese hombre que tenía autoridad para cerrar o abrir los cielos, y tenía autoridad también para decirle a Dios que caiga fuego del cielo, Señor. Y caía fuego del cielo. Un profeta tan usado por Dios, la Biblia dice que un día salió huyendo porque una reina lo amenazó. Le dijo: te doy 24 horas de vida, te quedan 24 horas de vida. Y cuando él escuchó las amenazas de la reina, salió huyendo de su nación. Personajes bíblicos que fueron grandes hombres de Dios huyeron en su experiencia terrenal. No te sientas mal si esta noche me escuchas y quizás estás huyendo, o alguna vez huiste, escapaste y te vas a sentir avergonzada o avergonzado. La Biblia señala casos de mujeres y hombres que huyeron, y repito, huyeron porque ya sentían la soledad dentro de ellos. No estaban solos por el hecho de huir, estaban solos desde antes de huir. Por eso te estoy predicando cuando la soledad hace huir. Y en este caso del hombre de Dios llamado Moisés, la Biblia muestra claramente que Moisés huye por miedo. Casi todos estos personajes de la Escritura Sagrada huyeron porque sintieron miedo. Dice la Biblia que Moisés, cuando supo que el hombre más poderoso en Egipto, y que era el hombre más poderoso en la tierra en ese tiempo realmente, el faraón, lo amenazó. Dice uno de los versículos que leímos que cuando el faraón supo que Moisés había asesinado a un egipcio y que lo escondió en la arena y ocultó ese crimen, el faraón dijo: voy a matar a Moisés. Aunque en cierta manera tenían razones él para hacerlo, había también, aunque no había la misma sangre del faraón corriendo por las venas de Moisés, en cierta manera Moisés pertenecía a la familia real, porque acuérdese que fue rescatado de las aguas del río Nilo cuando era un bebé, y la hija del faraón lo crió como si fuera su hijo, lo adoptó como su hijo. Así que era un príncipe en Egipto. Pero a pesar de ser un príncipe, el faraón dijo: lo voy a matar. Y cuando Moisés escuchó eso, dice la Biblia, salió huyendo. Esta noche te digo que muchas veces el temor, el miedo, es el que te hace sentir solo, te hace sentir en soledad. Fue el miedo lo que llevó a Moisés a sentirse solo en Egipto, a sentirse sin protección, sin seguridad, sin garantías. El miedo que lo atacó cuando escuchó que Faraón lo iba a matar.
El mismo miedo quizás que sintió Elías cuando escuchó que la reina había hecho un juramento: le doy 24 horas de vida a ese hombre. En 24 horas lo voy a matar, lo voy a acabar, lo voy a destruir. Así como quizás habían decapitado a los profetas de Baal, la reina dijo: ahora voy a cortar la cabeza de Elías. Le doy 24 horas, así me hagan los dioses, dijo ella, juró, y aún me añadan, si no pongo la vida de Elías como la de uno de esos hombres que fue masacrado y decapitado, así pondré la vida de Elías en 24 horas. Cuando el profeta de Dios escuchó eso, dice la palabra de Dios que se angustió y huyó. El miedo produce que la gente huya. El miedo hace sentir solo. Cuando alguien tiene miedo, siente que nadie puede defenderle. La persona que tiene miedo es exactamente porque está sintiendo que nadie puede defenderle, y eso es en cierta manera soledad. Cuando una persona tiene miedo es porque está consciente que no pueden defenderlo, porque el que está seguro que tiene defensa, el que tiene un ejército o tiene un baluarte o tiene armas o está 100% convencido que va a defenderse de cualquier ataque, no siente miedo, no siente temor, no tiene esa soledad que produce el miedo. Pero el que no está seguro, el que no tiene la seguridad que puede tener protección, comienza a asustarse y a atemorizarse. Por eso es que Satanás sabe que cuando logra asustar a un cristiano, lo hace sentir en soledad. Sabe que la Biblia enseña que Satanás anda como un león, rondando y dando vueltas. El león generalmente no puede atacar a una manada, le es imposible. Solo mirar toda una manada a él le impide lanzarse sobre ellos. Son una manada. ¿Qué hace el león? Comienza a rodear y comienza a rugir para asustarlos. Y si los hace salir huyendo, cuando la manada va huyendo, generalmente hay uno o dos que se van quedando rezagados. ¿A quién ataca el león? A la víctima que ve sola, a la presa que ve sola, que se queda rezagada. La ovejita, el cordero, el venado que queda último, generalmente al más enfermo, al más débil, el león logra atacar. No a toda la manada al mismo tiempo, sino al que se va quedando solo y rezagado. Escúchame, Satanás hace lo mismo, Dios lo reprenda. Por eso la Biblia lo muestra como un león rugiente que anda alrededor de la manada, que es el pueblo de Dios, de nosotros que somos el rebaño del Señor, aleluya, de usted y yo que somos ovejas de su prado, dice la Biblia. Oh, somos parte de ese rebaño que Jesucristo dijo que entramos por la puerta, que es Él, Jesús de Nazaret, aleluya, y hemos encontrado salvación para nuestras almas. Pero ese enemigo anda rondando y ruge buscando a quien puede atemorizar. Y el que siente miedo seguramente se sentirá solo. Y Satanás sabe que a ese que se sienta sola o solo es la presa que él puede atacar. Por eso te digo en esta noche, no le creas a los rugidos del diablo. Quizás alguien que me está escuchando habrá escuchado amenazas también. Quizás el diablo te está diciendo: voy a destruirte, voy a acabar contigo. Quizás Satanás está diciendo: voy a acabar tu negocio, voy a acabar tu fuente de ingresos. Quizás el diablo te está diciendo: voy a acabar con una hija, con un hijo tuyo. Tal vez alguien que me escucha tendrá un familiar en el hospital y el diablo está diciéndole: voy a acabar con ese familiar. Pero Dios te dice esta noche: no tengas miedo. No es el predicador, es el Dios del cielo que te dice esta noche: no estás sola y no estás solo, yo estoy contigo, te dice Dios. No tengas miedo. Es lo que Satanás está buscando, para sentir sola o solo, que tengas temor. Pero Dios te dice: no estás sola, no estás solo, no tengas miedo. Alabado sea el nombre de Jesús. Un factor común en la mayoría de los que huyen es sentir miedo. Y el miedo es compañero de la soledad. El miedo va de la mano de la soledad. El miedo es resultado de que una persona se ha sentido sola o solo. La mayoría de veces, repito, es un factor común. Sentir miedo en la persona que huye. El que huye porque ya sentía la soledad antes, es porque estaba sintiendo el miedo. A veces, sin tú haber escapado, ya dentro de tu corazón huiste. Yo creo que Moisés ya se había sentido solo antes de estar atravesando el desierto.
Creo que Elías ya se había sentido solo. Antes de ir camino hacia el sur, ya se había sentido solo. Y se lo puedo demostrar por la Biblia, porque la Escritura dice que cuando se encuentra con Dios y Dios le pregunta: ¿qué haces aquí, mi siervo Elías? Él responde: he quedado yo solo. Responde Elías. ¿Se da cuenta cómo la soledad es la que provoca el miedo en realidad? La soledad hace sentir miedo a la persona. Elías dijo: solo he quedado yo. No hay nadie más, solo yo he quedado y me buscan para matarme, porque en Israel ya no hay quien adore a Dios. Todos los demás se han postrado ante Baal y le sirve a los Baales. Todo el pueblo se ha doblegado ante Baal y solo yo he quedado. La soledad hace sentir miedo y por eso Elías sale huyendo, porque muchas veces, insisto, antes de escapar ya tú has escapado en tu corazón. Antes de huir, ya tu corazón salió huyendo. Antes de haberte ido, ya tu corazón se había ido. Quizás tu cuerpo se quedó, pero tu corazón se ha ido lejos. Quizás tu cuerpo está en la iglesia o está en el campo de batalla, pero tu espíritu y tu corazón ya se rindieron antes. Ya se rindieron antes. Creo que alguna vez les conté de un boxeador de la región donde nací, donde yo nací. Practican mucho el deporte llamado el boxeo. Y había un muchacho que era un buen boxeador. Rafael Pineda era su nombre. Creo que lo apodaban Derby Calvo, pero su nombre era Rafael Pineda. Tenía una pegada muy fuerte. Había ganado todas sus peleas por nocaut. En el boxeo llaman nocaut cuando el rival no resiste hasta el último round. No resiste, sino que antes se cae o ya no puede seguir peleando. Este muchacho había ganado todas sus peleas así por nocaut. Tenía una pegada muy fuerte. Incluso una vez a un contendor le hundió una parte del hueso frontal de la cabeza. Una noche de boxeo, de pelea. Tenía una pegada muy fuerte, pero sucedió. Ya estaba pronosticado que iba a ser campeón mundial. Todo el mundo decía: un día va a llegar a campeón del mundo. Con esa pegada que tiene tan fuerte, un día va a llegar a campeón del mundo. Pero sucedió que una vez alguien de su misma asociación de boxeo, su misma asociación pugilística, debido a una caída en las drogas, no pudo, era campeón mundial. Su compañero, llaman en boxeo de la misma cuerda boxística, era campeón mundial, pero debido a un problema de drogas, no pudo presentarse la noche que tenía que pelear, debido a que las drogas por una sobredosis lo hospitalizaron y no pudo prepararse para la noche de la pelea. Y el dueño de aquella cuerda, de aquellos boxeadores, dijo: voy a llevar a Rafael Pineda en reemplazo. Tengo que ponerlo en reemplazo. Y no tenía el peso para esa pelea. Él era de un peso inferior y no era del peso del campeón mundial. Pero dijeron ellos: no podemos perder la oportunidad, tenemos que poner a alguien a pelear. Y tomaron a Rafael Pineda. Lo hicieron subir de peso, lo hicieron engordar y subir de peso, para que diera el peso reglamentariamente necesario para poder enfrentarse por el título mundial, para no perder esa opción de título. Pero recuerdo que todos esos días los comentaristas decían: va a perder. La gente decía: no puede ser, va a perder, ya no va a ser lo mismo. Va a perder habilidad, al subir de peso pierde rapidez, pierde velocidad, no es su peso natural, le van a ganar. Y parece que el muchacho fue afectado por todos esos pronósticos y comentarios cuando se subió al ring de boxeo a esa pelea. Aunque se subió a pelear, ya por dentro estaba derrotado. Ya en su mente estaba derrotado, porque mucha gente había pronosticado: va a perder, no tiene el peso, él no es de ese peso. El otro, el rival, sí, y le va a ganar. Y aunque, repito, tenía una pegada muy fuerte, este muchacho ya estaba perdido desde antes de empezar. Logró pelear unos rounds. En el boxeo creo que pelean, cada round son 3 minutos, luego descansan 1 minuto y vuelven a pelear 3 y así. Pero no pudo llegar al final de la pelea, porque en uno de esos rounds dio la espalda. Cuando en el boxeo se da la espalda, ya no puede seguir peleando. Es automáticamente una evidencia de que no quiere pelear, de que ha perdido. Y él dio la espalda y perdió. Y nunca llegó a campeón mundial. Después de esa pelea se decepcionó, se frustró. Su carrera como boxeador terminó. Pero ¿sabe qué supo después? El rival dijo que ese muchacho le había pegado tan fuerte que pensaba no salir al siguiente round. Ese era el último round, porque le había roto, sentía un dolor muy fuerte en las costillas. Tal vez por su pegada le rompió alguna costilla.
Y dijo, y había pensado él con su entrenador: termine este round y ya para el otro no salgas. Si Rafael Pineda hubiera sabido que ese era el último round de aquel, seguro insiste hasta el final para ganar su título. Pero mentalmente estaba derrotado por el miedo causado. Tanto comentario negativo: vas a perder, no es tu peso, no es el peso natural tuyo, vas a perder. Ya estaba derrotado dentro de él. Yo te digo esta noche que en esta pelea, esta batalla que se llama la vida espiritual, esta batalla que dijo Pablo: he peleado la buena batalla. Satanás trata de sembrar miedo en nuestro corazón y decirte una y otra vez: no vas a poder, no vas a poder. Pero esta noche la palabra de Dios dice: tú no estás sola y tú no estás solo. Y si Dios está contigo, como dijo el apóstol también, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Biblia. Hay alguien que pueda decirlo en esta noche. Hay alguien que pueda alabar a Dios y declarar conmigo: si Dios está por mí, aunque se levanten 1000 opositores. Aleluya. Dijo el salmista: aunque todo un ejército acampe contra mí, mi corazón estará confiado. Oiga eso: aunque todo un ejército acampe contra mí. Espiritualmente David no se sentía solo. Dijo: puede haber todo un ejército, pero yo no estaré solo, porque Dios estará conmigo. Aleluya. El que sabe que Dios está con él nunca se sentirá solo. No tendrás que salir huyendo. Te mueves a otro lugar porque Dios te dice: muévete, pero no huirás, porque sabes que Dios va a estar contigo. Aleluya. Y sé que a alguien Dios le está hablando en esta noche. No tienes que salir huyendo. El Señor te dice: yo estoy contigo, yo peleo tu batalla. No seas como aquel boxeador que dio la espalda porque se sentía solo. Tú no tienes que dar la espalda. Aleluya. Porque hay un Dios que pelea por ti. A su nombre sea la gloria. Es el temor el que te hace sentir indefenso, pero la confianza en Dios te asegura que Dios te dará la victoria. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Aunque se levanten gigantes contra mí, escribió el escritor sagrado, lo declaró de esa manera: aunque se levanten gigantes contra mí, no temeré. Alabado sea el nombre del Señor. Algo más que vemos en la vida de Moisés y que quizás puede llevar a huir y a sentir soledad, es que la razón de eso, si vamos al origen, la razón de aquellas amenazas que vinieron a él, fue el haber matado a un egipcio. ¿Qué nos demuestra eso? Yo sé que Moisés tenía dentro de él la convicción que él iba a libertar al pueblo, que él nació con un propósito especial, que él hubiera muerto cuando nació, porque había una sentencia del faraón que todo hijo varón en Israel, entre los hebreos, tenía que morir. Él nació con una sentencia de muerte. Pero Moisés entendió: si Dios me salvó la vida siendo un bebé, y el nombre que le pusieron Moisés, que significa sacado de las aguas, salvado de las aguas. Todos los días Moisés, cuando lo llamaban, le gritaban: salvado de las aguas. Todos los días cuando mencionaban su nombre, le estaban diciendo: fuiste sacado de las aguas. Todos los días Moisés tenía que pensar: yo tengo un propósito en mi vida, hay un plan de Dios conmigo. Yo nací para libertar a este pueblo. Dios me salvó, tenía que haber muerto, pero Dios me salvó porque tiene un plan conmigo. Yo no sé cuántos en esta noche entienden también, aleluya, que Dios te sacó de la muerte porque tiene un plan con tu vida. A su nombre sea la gloria. Quizás algunos de los que me oyen debieron haber muerto cuando estaban recién nacidos. Tal vez cuando eras pequeñito, tal vez te han contado y te han dicho: estuviste al borde de la muerte. O quizás cuando ya tenías uso de razón, supiste que pudiste haber muerto. Escúchame en esta hora. ¿Sabes por qué no moriste? No fue por la habilidad de un médico, no fue por lo que el mundo llama suerte, no fue por la habilidad o destreza tuya. Estás aquí esta noche porque el Dios de Moisés todavía existe hoy y sigue sacando gente de las aguas, de los accidentes, de los hospitales, de las cárceles, del borde mismo de la muerte. Dios sigue salvando vidas hoy.
con un propósito y un plan. A su nombre sea la gloria. Moisés sabía que tenía un propósito de Dios en su vida. Sabía que Dios lo había llamado con un propósito especial, bendito sea Dios. Pero Moisés quiso adelantarse al plan de Dios. Y un día que salió y vio que un egipcio estaba golpeando y maltratando a un hebreo, y le salió eso, esa adrenalina de su gente, de su pueblo. Sintió la sangre de su raza correr por las venas y dijo: esto no lo puedo permitir. Cuando vio que el egipcio golpeaba al hebreo, Moisés se levantó y golpeó al egipcio, dice la Biblia, hasta que lo mató. Y cuando lo mató, abrió un hueco en la tierra, lo enterró, lo cubrió con arena. Él había mirado a la izquierda, a la derecha, no había visto a nadie y pensó: nadie me vio. Pero siempre alguien lo ve, hermano. Si a mis abuelos las paredes hablan, decían ellos. Los muros tienen oídos, escuché una vez. Alguien vio a Moisés y se corrió la noticia. Porque dice la Biblia que al otro día él salió y encontró peleando, ya no un egipcio maltratando a un hebreo. Encontró dos hebreos, dos israelitas, dos de sus hermanos peleándose entre ellos. Y Moisés dijo: ¿cómo es que ustedes se van a pelear entre ustedes? Si son la misma raza, ¿cómo se van a hacer daño entre ustedes? Esto no puede ser. Y el que estaba ganando la pelea, porque siempre hay uno, aunque han dicho que nadie gana una pelea, que una batalla, una guerra, nadie la gana. Siempre hay alguien que pierde menos, pero nadie gana una pelea o una guerra. Y en aquella pelea, el que aparentemente iba ganando le dijo: ¿y quién te ha puesto a ti por príncipe? ¿Quién te ha puesto a ti por juez entre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste ayer al egipcio? ¿Quieres hacerme lo mismo y enterrarme en la arena como enterraste al egipcio? Y Moisés abrió sus ojos cuando se dio cuenta que estaba descubierto, que ya lo sabía. Y cuando la noticia llegó al faraón, el faraón dijo: lo voy a matar. No puedo permitir que alguien que mate a un egipcio defendiendo a un esclavo hebreo, ese no puede estar ni en mi palacio, ni en mi corte, ni en mi familia. Voy a matar a Moisés. Y cuando Moisés escuchó eso, fue que huyó. Quiero decirte esta noche que a veces el no controlar nuestro carácter nos puede llevar a situaciones en las que terminamos huyendo, hermano. Y ya no es por culpa de Dios, y no es por culpa de otros, porque nos gusta señalar mucho a los demás. Muchas veces es culpa de nuestro propio carácter, por no poder controlar ese coraje que a veces nos domina. Hacemos cosas que nos llevan después, número uno, a arrepentirnos de hacerlas, pero número dos, a pagar las consecuencias de hacerlas. Y Moisés tiene que pagar las consecuencias de haberse adelantado. Es verdad que Dios lo había escogido y lo había seleccionado y lo había librado de la muerte para que él salvara a su pueblo, pero Moisés debió esperar el tiempo de Dios. Sin embargo, le hirvió la sangre y se aceleró cuando vio a un egipcio maltratando a un hebreo. Debió haber controlado su carácter y haber dicho: tengo que esperar el tiempo de Dios para salvar mi gente. Pero se dejó llevar por el temperamento, el enojo, que cuántas veces nos hace llevar a nosotros también y cometer fracasos. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Usted lo ha leído en Gálatas. El fruto del Espíritu es amor, dice la Biblia. Y luego sigue paciencia, benignidad y una serie de virtudes. Pero la última de ellas es dominio propio, templanza, dominio propio. Ese es el orden que establece Dios. De Dios hacia nosotros comienza amor, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, y ha mencionado otras más, y concluye en templanza. Pero para nosotros hacia Dios, el primero que necesitamos es la templanza. Y a veces es el más difícil, poder dominarnos a nosotros mismos. Pero muchas veces el no controlarnos a nosotros mismos nos lleva al fracaso total, nos lleva a la derrota. Moisés tuvo que enfrentar ese fracaso por no controlar su carácter. Y yo te digo esta noche, ten cuidado con hacer algo que destruya tu vida. Y ten cuidado con hacer algo de lo que te arrepientes después. ¿Cuántas veces nos duele y ya es tarde? ¿Cuántos hemos querido retroceder el tiempo y ya no se puede retroceder el tiempo? Pero te digo esta noche, antes de fallarle a Dios, oye esto por favor, quiero que nadie se distraiga. Escúcheme con atención, antes de fallar a Dios, tome un papel, tome un lápiz
Y antes de fallar a Dios, escribe en ese papel y ese lápiz a cuántas personas puedes ofender. Creo que el número 1 estará en esa lista Dios. Pero después de Dios, escribe también a cuántas personas voy a hacer daño. Si esta noche voy a emborracharme, si me voy con mis amigos a la droga, si voy a ofender a Dios y voy a fallar. Escribe en una lista, si te sientes valiente, a cuántas personas podrás lastimar. Si después de haber escrito en una lista, en una hoja, cuántas personas lastimarás fallándole a Dios, creo que no lo harías. Creo que tú y yo no lo haremos. Si primero escribimos nombre por nombre a cuántas personas en nuestra familia, a nuestra esposa o a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros familiares que no pertenecen al círculo del hogar, pero que son nuestros familiares, hermanos, padres, tíos, primos, gente de la iglesia, personas que nos conocen. Si antes de fallarle a Dios, óyeme esto, escribes en una lista cuántas personas puedes hacerle daño, eso te ayudará para guardarte. Si Moisés hubiera sabido todo lo que traía como consecuencia matar a un egipcio, estoy seguro hubiera controlado sus manos. Se hubiera detenido y hubiera dicho: Dios me llamó y tiene un plan conmigo y tengo una asignación en mi vida, pero voy a esperar el tiempo de Dios. Los que han venido a los estudios de San Juan o estuvieron viniendo cuando nos reuníamos aquí, creo que en los primeros capítulos de San Juan, una y otra vez escuchamos varias veces repetir la frase de Jesús: todavía no había llegado mi hora. No sé si lo recuerdan. En la escritura Jesús dijo una y otra vez, cuando le decían a su milagro, cuando la mamá le dijo: mira, se acabó el vino, él dijo: mujer, todavía no ha llegado mi hora. Cuando sus hermanos le decían: esas señales que tú haces, ve a la Pascua en Jerusalén, muéstrate para que te conozcan, él les decía: todavía no ha llegado mi hora. Y cuando intentaron matarlo y nadie pudo detenerlo, la Biblia dice, el escritor sagrado señala, porque todavía no había llegado su hora. Jesús sabía que había una hora y un tiempo. Dios tiene planes y propósitos con cada uno de nosotros, pero muchas veces nos dejamos llevar por el apresuramiento, porque decimos: es que yo quiero ver esto ya, es que yo quiero tener esto ya, es que yo quiero disfrutar esto ya, es que yo quiero conocer esto ya, y nos dejamos llevar por ese aceleramiento, por ese apresuramiento, y tenemos que pagar como Moisés, salir huyendo. Te repito esta noche, si Moisés hubiera escrito a cuánta gente dañó y cuánto proceso duro le tocó pagar, se hubiera detenido de matar al egipcio. Por eso una de las cosas que nos hace huir es también el no controlar nuestro carácter. No solamente el miedo, no solo el temor te hace huir, también el no controlar tu carácter, el no tener templanza y dominio propio te llevará a terminar en la soledad. Hay algo muy valioso y es tener amigos. Dios nos ayude a tener amigos, a conservar y guardar los amigos. Pero una clave para eso es poder controlar nuestro carácter, poder controlar nuestro temperamento. Eso nos permitirá llegar al final de la vida en victoria, aleluya, rodeados de seres queridos. Muchos casos tristes hay en que personas llegan al final y no tienen siquiera hijos que los cuiden. No tienen un familiar que esté cerca de ellos, porque lo que sembraron fue insolencias, lo que sembraron fue malas acciones, como lo que vivió Moisés. Sin embargo, la palabra nos muestra: controlar el carácter nos va a permitir librarnos de terminar huyendo. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios para siempre. Dios nos ayude. Yo recuerdo que en Sudamérica un líder de una organización una vez me dijo que alguien que quería llegar a ser presidente de esa organización, quería llegar al primer lugar, dijo: ayúdame a llegar al primer lugar, apóyame, vota por mí, apóyame para llegar al primer lugar. Y cuando yo sea presidente, dijo, le tumbo la cabeza un montón, apóyame y le voy a tumbar la cabeza a todos esos, decía. El que me contó eso me dijo: no quise apoyarlo, porque yo pensé, si le tumba la cabeza a los otros y después le tumba la cabeza a todo el mundo, y a mí me tumba la cabeza también. Hay gente que siempre va a estar pensando en hacer daño, en actuar con enojo, en tumbarle la cabeza a los demás, por usar la expresión de aquel líder, tumbar la cabeza a los demás. Pero generalmente cuando se actúa de esa manera no se llega a donde se quiere llegar. Moisés quiso llegar tumbándole la cabeza al egipcio.
¿Y qué tuvo que hacer? Pagar 40 años, hermano, en el desierto, sufrir y pensar que ya lo había perdido todo. Pensar que lo había perdido todo. Termina huyendo porque no supo controlar su carácter. No controlar la ira, el enojo, el coraje te hace errar y te lleva a huir al final. Y termino diciéndole que una situación más que nos hace sentir soledad y que a la postre nos llevará a huir es cuando también sentimos que no encajamos en ningún lugar. Moisés, al analizar su vida, creo que experimentó esa vivencia. Moisés fue el hombre que tuvo que sentir quizás que era egipcio, pero no era egipcio. Era hebreo, pero no estaba con los hebreos. Moisés vivió la triste situación de no encajar con nada. Era hebreo de sangre, pero lo criaron los egipcios y pertenecía a la familia del rey. Pero me imagino que más de una vez tuvo que recibir rechazos en la familia real. Quizás sintió lo que llaman hoy el bullying de los familiares de aquella corte real, porque no era de la sangre de ellos. Estaba entre los egipcios de la corte, estaba en el palacio, pero no era de la sangre, no tenía la sangre del faraón corriendo por sus venas. Así que ellos tenían sus reservas hacia Moisés. Y queda claro que cuando el faraón escuchó que había matado a un egipcio, salió a flote en el corazón del faraón todo ese rechazo y esa prevención que había tenido contra Moisés, salió a flote en ese momento. Por eso creo que Moisés no encajó mucho dentro de los egipcios. Y pienso que cuando él se fue a visitar a los hebreos y cuando decía yo soy uno de ustedes, creo que tampoco encajó con ellos, porque la respuesta de aquel que peleaba con el otro hebreo cuando le dijo, ¿y a ti quién te ha puesto por príncipe o por juez entre nosotros?, demuestra que no lo querían mucho tampoco los hebreos. Parece que Moisés vivió lo que mucha gente vive: no encajar con nadie, no encajar en ningún lugar. Esa es una experiencia. Escuchaba el otro día hablar a un psicólogo a través de televisión nacional, de un canal nacional. Este psicólogo decía que muchos hijos de hispanos nacidos en los Estados Unidos tienen esa misma situación. No sienten que encajan. Se sienten un poco extraños tanto con unos como con otros, porque no se sienten 100% identificados ni con unos ni con otros. Y muchas veces el no sentir que se encaja lleva a experiencias de soledad. Creo que Moisés seguro fue afectado por eso. No era hebreo 100% porque los hebreos lo veían como alguien que se crió en el palacio y como un egipcio de la corte, pero tampoco se sentía en confianza con los egipcios de la corte, porque ellos sabían que por su sangre, en sus venas no había sangre egipcia, sino sangre hebrea. Y esos choques lo hicieron sentir que no encajaba con nadie. Posiblemente esta noche me escuchan personas que sienten que no encajan con nadie, que sienten que en el lugar donde están no es el lugar perfecto para ellos, que en el ambiente en que viven no es el ambiente perfecto para ellos. Y es posible que esto te haga sentir un poco inadaptado, un poco desadaptado a ese lugar. Hace algunos meses les testificaba de un hijo de un pastor en Sudamérica, que a los 15 años se fue de la casa sin que nadie supiera. De repente ya no estaba en casa, y cuando el pastor lo buscó y lo buscó, no encontró más que la carta que le decía: papá, me fui de casa porque me doy cuenta que el evangelio no es para mí, decía. No encajo en el evangelio. Yo veo que en la iglesia está gente que testifica que fueron malos y Dios los salvó, y ellos son bien apreciados dentro de la iglesia, pero yo no tengo ningún testimonio que impacte a nadie. Y yo me siento que no nací para estar en la iglesia. Así decía a los 15 años el hijo del pastor, y se fue. Pero el testimonio es hermoso al final, cuando él regresó, aleluya, porque se dio cuenta que el mundo no tenía para él lo que en realidad estaba necesitando. Oh, alabado sea Dios. Y cuando ese pastor murió, ese joven fue el futuro pastor de esa iglesia, una iglesia grande, numerosa, aleluya. Pero ¿sabe qué? Dios es el que nos permite encajar en el lugar donde estamos. Donde Dios nos pone es por algo. Quizás tú y yo nos sentimos que encajamos, pero Dios nos permite encajar.
No le des lugar en tu mente a Satanás. Quizás Moisés permitió que Satanás forjara dentro de él el pensamiento: no eres ni hebreo ni eres egipcio, tú no encajas en nada. ¿A dónde lo llevó eso? A sentirse solo. Y la soledad, repito, aunque no lo pareciera que el huir produce soledad, pero esta noche veo en la escritura que la soledad es lo que muchas veces te lleva a salir corriendo y a huir. Moisés no se sintió que encajaba en ningún lugar. Moisés no se sintió que era hebreo 100% o que era egipcio 100%. Y eso le llevó a ese estado de soledad que lo llevó a huir, a salir corriendo. Hasta que en el desierto, ya 40 años después, a los 80 años de su vida, cuando él se había olvidado de todo lo de Dios y de todo el propósito de su vida, y se había olvidado para qué fue sacado de las aguas, pero aun cuando él lo había olvidado, el Dios del cielo no se había olvidado del plan y el propósito que tenía con ese hombre. Quiero decirte esta noche que ese Dios tampoco se ha olvidado del plan que tiene con tu vida. Ese Dios no se ha olvidado de ti, mi hermana. Ese Dios no se ha olvidado de ti, mi hermano. Ese Dios no se olvidó de ninguno de ustedes, jóvenes, adolescentes que están aquí. El Espíritu Santo de Dios nunca te dejó. Aleluya. Aunque sentías, quizás has sentido que no encajas, te sientes distinto, como diferente, como dijo alguien en mi país, el patito feo, el que no eres igual a los demás. Escúchame, es porque Dios tiene un propósito contigo. Moisés no podía estar con los hebreos como todos ellos se habían criado dentro de su clan. No pudo porque Dios tenía un plan con él. Tampoco era egipcio, aunque estuvo en la corte y en el palacio, no era egipcio porque Dios tenía un plan con él. Escúchame, tú que no te sientes que encajas, tú que estás pensando: no estoy en el lugar donde debo estar, no me siento a gusto en esta familia o en esta región o con esta comunidad o en medio de esta gente, no me siento a gusto. ¿Sabes por qué? Dios tiene un plan contigo como Moisés. Dios te está preparando para algo especial. Dios te está formando para algo especial. Un día se le apareció en el desierto, en medio de una zarza, apareció Dios y Moisés ya no pudo soportar. Aleluya. Y cuando se acercó a la zarza, era Dios que le estaba hablando. Oh, a su nombre gloria. Siento que aquí hay gente que Dios le está hablando. Me escuchan personas que saben que Dios les ha estado hablando, y por eso es que te sientes tan mal por dentro, porque Dios te está recordando una y otra vez lo que tienes que hacer y todavía no lo has hecho. Dios te está recordando para qué te trajo a esta tierra. Dios te está recordando con qué propósito tú naciste, pero como el boxeador tratas de darle la espalda a ese propósito con el cual Dios te creó. Por eso no puedes ser completamente feliz, y no serás feliz mientras no hagas lo que Dios te está invitando a hacer. No serás completamente feliz hasta que no te rindas a Dios por entero. Podrás tener placeres, podrás ganar muchos dólares en esta tierra, podrás lograr muchas cosas, pero por dentro la soledad te golpeará y te golpeará hasta hacerte huir una y otra vez, porque no serás feliz hasta que te rindas al propósito de Dios. Fue cuando Moisés se rindió ante esa zarza que ardía y le dijo: Dios, voy a ir, aunque siento que no tengo la capacidad, siento que no tengo la habilidad ni las condiciones, pero sé que para eso nací. Voy a ir, Señor. Aleluya. ¿Cuántos saben en este lugar que nacieron para adorar y servir al Rey de Reyes y Señor de Señores? Naciste para servir a Dios. Aleluya. Y naciste para adorarle a Él. Moisés entendió que aunque no encajaba, era porque el propósito de Dios no se estaba cumpliendo en su vida. El día que se rindió a Dios ante la zarza, el día que en medio de la zarza le dijo a Dios: voy a ir, ese día todo cambió. Y los próximos 40 años de su vida fueron los 40 años más productivos,
más eficientes. Aleluya. Por eso creo que alguien tiene que saber hoy que lo principal de tu vida está por venir. Alabado sea Dios. Lo principal de tu vida no es lo que pasó ayer, es lo que está por venir. Como lo dice en el profeta Jeremías, Dios te dice esta noche: porque los pensamientos que tengo contigo no son pensamientos de fracaso. Dios te dice hoy: los planes que tengo contigo no son planes de derrota. Lo que tengo contigo no es huir. Lo que tengo contigo es el propósito con el cual yo te vi desde antes que nacieras, te dice el Señor. Desde antes que nacieras. Antes que nacieras, ya tenía ese propósito y ese plan con tu vida. Aleluya. Quizás ustedes lo han visto. Creo que cientos de miles, tal vez ya lo habrán visto millones de personas. Está circulando en las redes sociales. No hace mucho tiempo, una madre cristiana fue a un hospital en Brasil para dar a luz. Pero cuando dio a luz, su bebé nació muerto. Quizá algunos de ustedes lo habrán mirado. Su bebé ya estaba muerto y los médicos le dan la triste noticia. El cuerpo inerte, la criatura ya estaba muerta antes de salir de la matriz, ya estaba muerta. Y cuando se lo dan, es impactante cómo esa madre, con la criatura sobre su pecho, aleluya. Pero una mujer que sabe que cuando se tiene a Dios, no importa la ciencia médica, no importa quiénes te rodeen, no importa los pronósticos en tu contra. Cuando tienes a Dios, aleluya, tienes al dador de la vida, tienes al todopoderoso, tienes al que hace milagros hoy, tienes al que hace maravillas. A su nombre sea la gloria. Oh, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Y sobre su pecho, aquella madre cierra los ojos y llora. Y no le importa si hay médicos, si hay enfermeras, si no es formal en un lugar como un hospital, si no se puede gritar ni hacer bulla allí. A ella no le importa lo demás. Hay una criatura que nació muerta sobre su pecho, pero ella sabe que el Dios del cielo tiene poder para hacer milagros. Y comienza a orar, y en portugués ora y ora, y grita y clama. Y las imágenes hacen erizar la piel. Las imágenes ponen la piel de gallina, como dicen, la piel chinita, como dicen los mexicanos, cuando uno ve cómo la criatura comienza a llorar, aleluya, y comienza a moverse. La que los médicos habían dicho está muerta, la que los médicos habían dicho no hay vida en esa criatura, el Espíritu de Dios comenzó a dar vida. Alabado sea Dios, porque Él tiene poder para dar vida aún a los muertos. Cuando puedes creer en Él, dijo Jesús, lo que está muerto vive. Vive, aleluya, vive, oh gloria. Alguien puede alabarlo. Ponte de pie en esta noche. Alaba su gloria y su grandeza. Dale alabanza y adoración. Si tú tienes al mismo Dios en esta noche, aleluya. Si tú sabes que al estar Dios contigo no estás sola y no estás solo. El enemigo pudo haberte estado diciendo que no tienes a nadie. Puede decirte estás solo en este país, no tienes familia, no tienes a nadie. Satanás puede estarte diciendo que quizás hasta los mismos tuyos te han dado la espalda. Pero el Señor te dice en esta hora que ese mismo Dios que se apareció en el desierto en medio de una zarza para decirle a Moisés: Moisés, pasaron 80 años pero no termino contigo. Ese mismo Dios que estuvo en el hospital de Brasil, aleluya, para que el mundo sepa, porque aún periodistas seculares, lectores de noticias en la televisión, no pueden ocultar el poder de Dios. Han tenido que decir: eso lo ha hecho Dios. Y los